Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos aquí nuevamente otro jueves más en este proyecto Relatos de la Mar. Y hoy estamos en nuestra cuarta sesión, ¿ya? Así que darle las más cordiales bienvenidas a todos y todas. Voy a poner a proyectar para que me digan si es que logran ver bien la pantalla. Se ve bien. Súper bien, maravilloso. Hoy es nuestro taller número 6, así que recuerden tener Chandra, sus yo no la veo, Chandra, no la veo. bitácoras en- a la mano, ¿ya? ¿No la ves, María Cecilia? No, no, no la visualizo. ¿Y las demás personas? Sí, lo que pasa es que a lo mejor tiene que cambiar la pantalla. Yo sí la veo. Sí, yo también la veo. Pesca, recolección y navegación ancestral. Toda la gente. Sí es. Sí, por Ahí acá te van a igual se ayudar. ve. No, aún no la veo. Ya, tiene que ser algo en tu configuración, María Cecilia, porque todos los demás la ven. Así que no sé si hay alguien ahí que te pueda ayudar. Quizás cambiar la pantalla. Estoy revisando. Allí, Cecilia, ¿no? No, no la puedo ver, pero está Y si todo bien. sales si sales y vuelve a ingresar al enlace, Eso voy a hacer, espérame. disculpen los problemas técnicos, siempre pasan cositas. Ahora sí, ahora sí. Maravilloso. Bueno, como les comentábamos, hoy ya estamos en taller número 6 de esta nuestra cuarta sesión en la que vamos a ver, conversar, hablar, ¿cierto? Dibujar y escucharles sobre la pesca, la recolección y la navegación ancestral. Para ello, Hola, sigue vamos. Chandra, sí. Sigo yo, sigues tú, Chandra. Sigue tú, María Cecilia. Ya. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Vamos a estar con el taller número 6, pesca, recolección y navegación ancestral. Para ello hay un relato eh, la fuente es Observatorio Ciudadano Chileno y es texto no literario. Vamos a ver y escuchar el relato y después lo vamos a comentar. ¿Ya? Vamos a tener algunas preguntas y las dudas que se van generando de acuerdo al relato escuchado. ¿Vamos, Chandra, con el relato?
La ley 20.249, que es la famosa ley Las Quenche, es parte de la deuda que el propio Estado chileno tiene y tenía con nuestras propias comunidades en el ámbito marítimo. Y la EMPO es una figura única que nos permite que entre todos construyamos un rumbo a través de un plan de administración que se tiene que construir con todos los usuarios que viven en el borde costero. Entre todos sentarnos en una mesa y construir un plan de desarrollo, pero a largo plazo, que no dañe la biodiversidad, porque detrás de nosotros vienen muchos niños. Cuando era niño, cuando tenía 10, 11, 12 años, nos mandaban aquí abajo de la bahía a buscar marisco. Y a buscar lo que era necesario para comer nomás. Desde niña yo aprendí a navegar, el trabajo de lo que es la pesca. Son derechos ancestrales de toda la vida. Mi abuelo fue pescador, mi bisabuelo fue pescador, mariscador, fueron buzos. Nosotros somos buzos, somos mariscadores, somos pescadores. Nosotros salimos a trabajar, calamos en la mañana. Hoy día por lo menos salimos a pescar con mis 2 hijos. Sacamos lo que vamos a comer, lo que vamos a vivir, ¿no? Hubo un tiempo en que la pesca artesanal y las comunidades indígenas como que no se entendían mucho. Al principio todos pensamos que iba a ser malo. Había una fuerte publicidad en contra de la figura de espacios costeros diciendo que esto iban a quitar derechos sobre la pesca artesanal, derechos sobre muchos otros actores del mar. Fue bien conflictivo porque había personas que no entendían el significado de EMPO. Porque decían, no, que a nosotros no nos van a permitir bajar a la playa a sacar marisco. Una pequeña desconfianza, digamos, de que cómo será, si será bueno, será, no sé, tendrá su lado negativo. El mismo hecho de que no haya educación a la población en general, a los ciudadanos en general, provoca estos malos entendidos de la ley Las Quenche. Entonces esta falta de educación hace que en algunos territorios hayan conflictos. Y que el espacio costero nunca va a excluir a la gente local, todo lo contrario, busca integrarla porque para nosotros también es importante la opinión de quienes viven en el territorio, es importante la opinión de la pesca artesanal, de la metilicultura. Sin su opinión nosotros tampoco podríamos construir un avance de futuro en un territorio compartido. Protegemos lo que ellos hacen para que lo sigan haciendo y así ha sido siempre y no van a perder la autoría que han tenido sobre sus espacios por el hecho de la solicitud. Lo primero es que hay que entablar un diálogo con la gente de las comunidades. Ellos tienen toda la disposición de apoyar las actividades que hay acá en la comuna, manteniendo obviamente el respeto con el medio ambiente. Y este trabajo y este como cambio de pensamiento hizo que ahora nos reunamos y nos viéramos las caras y nos reconociéramos que en realidad la gente de pesca artesanal y la gente de comunidades indígenas en muchos casos es la misma. Lo que se ve acá es un centro de engorda con un sistema de línea continua para hacer el crecimiento del chorito. Es una actividad económica que beneficia a mucha gente. La industria local trabaja a una metilicultura de pequeña escala. En cambio, la industria de grandes empresas, 100, 200 líneas en un espacio muy reducido. Esa carga afecta a los espacios. Capitales extranjeros que vienen a posicionarse en nuestros territorios, pero vienen con una mirada extractivista, no con una mirada amigable con el medio ambiente ni con las propias comunidades, dañando la biodiversidad, los bancos naturales que hoy día sostienen la economía de nuestros territorios.
Después que esté todo contaminado, van a agarrar y se van a ir, y nosotros las personas que vivimos aquí en la zona somos los que pagamos el precio más alto. Nosotros hicimos esta solicitud para resguardarlo, pero no es una conservación donde tenemos que conservar y no se toca nada. Es una conservación como la hemos hecho siempre, como la hicieron nuestros antepasados, de sacar los recursos que necesitamos conscientemente. No sacar hasta la semilla, porque tenemos que pensar en el futuro. Mi fin es entregar a los que vienen, dejarle un poco para que alcancen a conocer de lo que yo alcancé a conocer cuando niño. Sí, todavía está buena la marea. Todavía se puede bajar a mariscar. Vamos a mariscar, Juaco, ponte las botas. Ponle tus botas. Yo me voy a esperar cuando traigan los mariscos. Ay, si buscamos tu palita. ¿Sí? Vamos a mariscar. Uno tiene esta posibilidad mágica, yo y mi familia, de poder hacer una especie de ritual de venir a mariscar a pie a la playa. Y uno cuando viene a buscar a pie es para subsistencia, de que uno sea capaz de venir a buscar para alimentarse. Es la idea que tiene el EMPO, digamos. El hecho de que la gente trabaje por mareas, recolecte en ciertos periodos de tiempo los mariscos y se va generando este ciclo de producción y de protección a la vez. ¡Ay, una almeja, mami! ¿Esta almeja? No hay que llevarla porque esta almejita es una semilla. Y para que crezca la semillita vamos a tener que guardarla acá otra vez. Ya el otro año yo creo que van a estar grandes para poder comerlo. La almeja es igual que un niño. Cuando es pequeñita hay que dejarla porque va a crecer. A lo que hace hincapié el EMPO es a la conservación. Entonces tenemos lugares donde se resguarda el producto y no se explota porque son semilleros naturales. Tenemos 2 años de EMPO y ya se está viendo el fruto. Se va viendo que aquí mismo pueden haber fuentes de trabajo que pueden entregarle a esa gente joven para poderse ganar la vida en esto y no salir a migrar. La EMPO yo creo que es la solución para poder mejorar las costas. Lo veo como una oportunidad importante para el desarrollo de un Chile que quiere verse más moderno, de valorizar los recursos locales que nacen de los territorios, que salen de ahí, ¿cierto?, dándole un valor mucho más relevante. Tiene su lado muy positivo, tanto en el ámbito de la acuicultura, en el ámbito del turismo, que ellos también están apoyando todos esos sectores, todas esas actividades. De que hemos tenido EMPO, se lo ha mejorado harto lo que es turismo. Los beneficios son muchos porque nosotros mismos somos dueños de nuestro espacio. Nosotros bajo la figura que llevamos es el hecho de proteger para conservar y conservar para vivir, porque finalmente hacemos este proceso de protección sin dejar de producir, pero haciendo una producción equitativa, equilibrada. Y eso la gente lo ha hecho desde siempre. Ahora con esto de las EMPO tenemos un poquito de tranquilidad de que no hayan contaminantes en los productos que nosotros sacamos. Eso es futuro. ¿Escucharon bien el video? Sí. Genial. Ya, se escuchó bien el video, ¿cierto? Hola. Muy bien, María Cecilia. Ya, ok. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios sobre y una de las primeras preguntas es, ¿qué desafíos actuales enfrenta el pueblo
la protección de sus espacios costeros. Ustedes como pueblo chango, ¿qué desafío han enfrentado hoy en día? ¿Quién me va a responder? ¿Alguno de los hermanos y hermanas que están presentes? Por acá yo podría decir, no sé si se escucha. Muy bien, se escucha muy bien. O sea, lo primero que se me viene a la mente hoy día, al menos por donde yo vivo, que en el Quisco, en la quinta región, es de repente la falta de información sobre el tema. En lo personal sí conozco el tema de las EMPOS, pero estoy constantemente como tratando de explicarle a mis tíos o a las personas mayores, digamos, que para nosotros al menos acá son súper importantes. Entonces, como que una vez que ellos ya interiorizan estas informaciones o estos conocimientos, nosotros tratamos de como tomar iniciativas que ayuden a cuidar el territorio y todo lo que hay en él. Por otro lado, también están los diferentes actores que hay en una comuna, por ejemplo, desde las municipalidades u otras instituciones que son gubernamentales. También creo que ahí pasan cosas a veces que van obstruyendo como el avanzar en esto, como en estas iniciativas. Sin embargo, también siento que es parte de poder ir creciendo en el tema, enfrentar todas esas situaciones y estar ahí, ser constante finalmente. A veces igual es agotador, pero yo creo que igual por eso, hoy día, por ejemplo, estoy tomando el taller porque había hablado con Juan Pablo de que no había podido coincidir antes, pero también es por eso mismo, porque los relatos que pretendo como subir a la nube son más bien de las personas mayores que estoy segura van a querer compartir pero se enfrentan a esta dificultad de usar un Zoom, o sea, ya usar el celular es un tema, entonces quería yo conocer más bien cómo funciona el taller para poder ir y conversar con ellos y hacer todo esto en una manera que para ellos sea más fácil participar. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, espacios costeros marinos de los pueblos originarios es la ley 20.249 y que su objetivo principal es proteger el uso tradicional de los recursos naturales. Entonces, por eso nosotros quisimos tocar este tema y este relato que explica un poco, por si ustedes no tenían conocimiento, y que ya ahora es una zona protegida, es una ley de gobierno, entonces ya hay muchas más garantías que las que habían antes, debido a la ley. Por eso lo quise traer ahora acá, para que ustedes, los que no supieran, se enteraran de la nueva ley de los espacios costeros y de la protección. Bueno, acá tenemos una segunda pregunta. María Cecilia, que Luis ¿Sí? levantó la manito para Luis, decir algo. Luis, disculpa. Sí, buenas tardes a todos. Mira, yo pertenezco a la tercera región, acá de Atacama. Acá sabemos, por ejemplo, la mayoría de los pueblos que existe la EMPO que vienen en protección a los recursos marinos, ya que es la subsistencia de nuestro pueblo como pueblo chango. Pero lamentablemente hoy en día en Chile, ¿cierto? Está la industria que domina el mar, ya referente a las 7 familias, el que domina con la corporación de que es la CONAPACH, y también a las salmoneras también que contratan originarios, ¿ya? Para hablar mal sobre la EMPO, ¿ya? Entonces han creado un conflicto entre la pesca artesanal y también los pueblos originarios, ¿ya? Claro, y para nosotros, a pesar que hemos presentado, ¿cierto?, las solicitudes de EMPO, ya como comunidad,
el Estado también no hace valer los derechos de los pueblos en el fondo, porque eh, tramita ya y tramita las solicitudes de EMPO ya por un muy largo tiempo. Entonces, para darle espacio, ¿cierto? A que a lo mejor dirán, se van a cansar y no van a persistir en la creación de una EMPO. A pesar que también la EMPO, en el solo hecho de presentarla y acogerla también, como que paraliza un poco todo lo que está en el sector donde se está solicitando, ¿ya? Y, y claro, nosotros vamos también por la conservación, ¿ya? Sabemos que cada día los espacios son más reducidos para el pueblo chango. Hoy en día la pesca artesanal a través de concesiones marítimas, también a través de la AMER, de la área de manejo, tiene copado el 80% del borde costero de Chile, ¿ya? Entonces eso la gente tampoco lo sabe. Aparte de eso, tenemos dentro de ese 20% están los parques nacionales y áreas protegidas, ¿ya? Donde en los parques nacionales el pueblo chango no puede trabajar, no puede desarrollarse, ¿ya? Y lo otro restante que está instalada la industria en este momento. Entonces una preocupación muy grande de nosotros como comunidad, como pueblo, de poder sacar adelante, ¿cierto?, las acreditaciones y sacar las comunidades, porque las EMPO se pueden levantar a través de solamente de comunidades reconocidas por el Estado de Chile, que es otra de los, yo considero que es una vulneración a los pueblos originarios. Y sí que estamos súper preocupados porque ya no está quedando espacio, ¿ya? Hoy en día se pretende a través de este gobierno modificar, ¿cierto?, la ley de EMPO, ¿ya? Y precisamente con ese fin de retrotraer el sistema y darle espacio más abierto a la industria, ¿ya? Así que nosotros por lo menos estamos muy atentos a eso. Ya tenemos hartos problemas dentro del territorio y a lo largo de Chile, ya. Y el Consejo está preocupado también de ese trabajo. Ya hoy en día tenemos pretende modificar la ley indígena, quieren modificar la EMPO, ya. Hay problemas territoriales, así que hay bastantes problemas dentro del territorio del pueblo chango. Así que es una gran herramienta que tenemos que saber usar y ojalá que pudiésemos sacar adelante, ¿cierto?, las acreditaciones de nuestro pueblo a lo largo del territorio para poder ya comenzar a crear las comunidades, que es lo que tanto necesitamos. Eso. Gracias, Luis, pero con tu testimonio contestaste de alguna manera la segunda pregunta, que es cómo podemos integrar de manera ordenada a los pueblos originarios a sus territorios y manejo marítimo. Bueno, tú dijiste que estabas tratando y con bastante responsabilidad la ley, hacer una nueva ley para ser integrado de alguna manera todos los pueblos originarios. Entonces, yo creo que ya la respuesta está como medio contestada por tu respuesta. No sé si alguien quiere agregar algo más en relación a la segunda pregunta, cómo podemos integrar de manera ordenada a los pueblos originarios a sus territorios, y una hermana que tenga alguna idea cómo hacerlo. Daniela. Hola,
Ahí sí. Hola, Lo encontré. hola, hola Daniela, ¿cómo No estás? encontraba bien, que no encontraba el micrófono. Usted me está preguntando sobre los desafíos que tenemos. No, la segunda pregunta, ¿cómo podemos integrar de manera ordenada a los pueblos originarios sus territorios marítimos? En relación a, bueno, Luis tocó bastante el tema, que ellos quieren hacer un cambio en la ley para poder tener más opciones, más espacio al territorio, y porque dice que solamente tienen que ser los acreditados y pueblos a lo mejor no están acreditados para poder hacer alguna manifestación. Por eso es la pregunta, ¿cómo podemos integrar de manera ordenada a los pueblos originarios a sus territorios y manejo marítimo? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo Ya, pueden hacer? ¿Cómo pueden integrarse de alguna manera? yo creo que crear los espacios, bueno, defender los espacios que tenemos, ya que quieren modificar leyes, y eso nos pone, digamos, en alerta porque se reducen mucho los espacios en general con lo que es el tema de las empresas, del turismo, de las fábricas, de la minería, en el caso de acá de Atacama. Entonces, para defender esos espacios yo creo que hay que crearlos. Y eso es lo que hay que buscar la manera, digamos, de que se reconozcan esos espacios para los fines culturales y no se sigan perdiendo. Y para eso tenemos que organizarnos nosotros como pueblo, eh, que finalmente somos somos lo mismo, solo que estamos en diferentes territorios. Entonces, seguir nosotros visibilizando lo que hacemos, y ese es como el principal desafío, yo diría. Gracias, Daniela. ¿Alguien más quiere aportar algo a la segunda pregunta? Sí, sí, yo me gustaría aclarar un punto que parece que lo entendió mal. Nosotros como consejo no estamos por la modificación de la ley EMPO, ¿ah? Bajo ningún aspecto. O sea, queremos que la ley EMPO sea aplicada y respetada por el momento tal cual está, porque hoy en día si llegamos a introducir cualquier modificación se van a aprovechar del pánico el Estado para destruir la ley. Entonces, la protección de los recursos marinos, la subsistencia de nuestro pueblo y de los pueblos costeros en el fondo. Lo que yo concuerdo con lo que está diciendo eh, mi Daniela. hermana Daniela, ya, en la cual nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para crear la EMPO que vaya en beneficio y cuidado, ¿cierto?, de nuestro pueblo, que sería súper engrandecedor, porque ahí tenemos los recursos que necesitamos para la subsistencia en el día de mañana, ¿ya? Eh, bueno, con relación a lo que se establecía y conversaba en el video anterior, quería hacer un alcance también, que muchas veces le malinterpretan el sentido de subsistencia, ¿ya? Según el convenio 169 y los tratados internacionales, la subsistencia es igual que aquel que también tiene el ciudadano chileno, ¿ya? Entonces, muchas veces miran la subsistencia con que saquemos 4 lapas, estos 2 erizos y así, con eso tenemos para comer solamente en el día, ¿ya? Va para subsistir de acuerdo al medio en el cual los desarrollamos y en el cual vivimos, ¿ya? Hoy en día, en el chango actual que vivimos, la situación ha cambiado porque el Estado de Chile, no lo olvidemos que lo introdujo, ¿cierto?, en este sistema occidental, donde lo sacó de nuestros conocimientos, llamémosle,
ya acuérdese que los tenía como pueblo perdido ya, ¿cierto? Pueblo muerto, pero estábamos allí. Y desde allí, ¿cierto? Comenzaron a introducir en una educación occidental que lo aparta de nuestra cultura en su totalidad, ya en el espíritu de los pueblos originarios, en la cosmovisión de nuevos pueblos originarios. Entonces comienza a entregar una cultura que no es nuestra, ya que es extractivista, que también trata de ser dominante sobre las personas, y también que no respeta el buen vivir. Entonces, oye, estamos marcados, ¿cierto? Ya no tenemos que andar tantos kilómetros a pie como lo hacíamos antes, 140, 70, 80 kilómetros a pie para poder llegar a un punto y poder hacer nuestros cambios y trueques, o solicitar también llevar recursos de agua, ¿ya? Eh, y hoy lo hacemos en camioneta. Hemos cambiado, entonces tenemos una necesidad a veces de movilizarlo en una... Y esos son recursos que se necesitan hoy en día. Entonces, y eso también es el recurso que obtenemos del mar para tener nuestra subsistencia, que eso es. Ahora lo obligaron a nosotros vestirlo, tenemos que usar... No se escucha. Hola. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Sí, había entrado una llamada. Y lo que le decía es que lo obliga a nosotros a estar vestirlo, ya tener ropa ya para vestirlo, porque no podemos llegar desnudos con taparrabos a una ciudad, ya. Los obligan a tener zapatos, ya. También ya los artes de pesca también han cambiado, lógicamente que son manuales, ya, pero son más modernos. Entonces, lo exigen también tener ciertas normativas el Estado para poder navegar. A mis hermanos en los canales ya no los dejan andar en canoa, tienen que usar, ¿cierto?, los botes. Y antiguamente usábamos el bote de madera, primero la balsa de cuero lobo, de totora, o mixta, después usábamos el bote de madera, ya, estoy hablando en el caso de los chancos, ya. Y ahora usamos bote y usamos hasta bote de fibra, usábamos palucho también en su tiempo, ya. Usamos redes de hilo, ahora usamos de nylon. Antes usábamos arpón, que eran hechos de madera, ¿cierto? Ahora usamos arpón con elástico y cosas por el estilo, y tubos de aluminio. Entonces ha ido evolucionando, y eso para adquirir todo eso es parte de la subsistencia. Entonces eso me gustaría que quedara claro, porque muchas veces lo hacen ver que la subsistencia para nosotros, y el Estado lo hace ver así, y Serna Pesca también lo hace ver así, es que es la gran disputa que tenemos y gran pelea con ellos, es en la subsistencia, no es por eso, solamente eso. Ya, yo siempre le pregunto, ¿cuál es la subsistencia tuya? No, yo tengo que darle educación a mis niños. Bueno, yo también tengo que darle educación a mis hijos. Oye, es que yo tengo que pagar la colegiatura. Yo también tengo que pagar la colegiatura. Y eso es parte de la subsistencia. Así que, para que quede totalmente claro. Solamente eso, muchas gracias. Ya. Cubrir todas las necesidades de alguna forma, Luis. Subsistir, cubriendo todas las necesidades que se producen al ser humano. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, Luis. Tenemos otra pregunta. ¿Consideras que las prácticas culturales de tu pueblo son influyentes en la conservación de los espacios? ¿Alguien me puede responder de los hermanos y hermanas que están presentes? ¿Consideras que las prácticas culturales de tu pueblo han influido de alguna manera en la conservación de los espacios? ¿Son influyentes?
Hola, ¿quién puede responder? Ya como están un poquito apagados, pues, no me gusta hablar, a mí me encanta hablar, por lo demás, pero siempre me gusta que también los otros intervengan, porque los otros opinen, que hablen, no importa que lo equivoquemos, no importa, pero No, pues acá es estamos aprendiendo todo, Luis, y usted el que se maneja a grandes rasgos, así que por eso yo creo que lo dejamos hablar. ya. Eh, claro que sí, po. Claro que ayuda mucho en la conservación porque el trabajo que se hace desde mi pueblo es un trabajo artesanal manual, ¿ya? Hoy el Estado también lo tiene camuflado, oculto, tiene metida la industria como artesanal, ¿ya? Eh, y nosotros lo que usamos precisamente son botes, tanto a remo o a motor, ¿ya? Se usan trajes para bucear, pero cuando trabajas en forma artesanal, en forma manual, ¿ya? ¿Ya? La extracción tiene un límite, un límite natural, como todo siglo que tiene la Pachamama, la Mamacocha, que se rigen por lo que tú como persona, como ser humano, puedes sacar y extraer. Y también es la cultura que nos ha entregado, ¿cierto?, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde lo decía y lo enseñaba precisamente desde cabro chico. Yo me hice a la mar en Chañaral, con la familia Lai, está en la escuela estudiando en una escuela que se llama Consolidada y está recién dando mis primeros pasos en esta educación occidental, ¿ya? Y no debo haber tenido más allá de 12 años, 11 años. Ya en esos años me hice a la mar con uno de los hijos, con Eduardo Lai, ¿ya? Y, y su hermano usamos una chalupa, se llama, ¿ya? A remo, y ellos tenían un falucho que era de 2 proas, y iban al congrio, a maniar congrio en la noche, y nosotros también lo llevaban y maniábamos congrio, y posteriormente a eso ellos a veces lo dejaban en una parte donde nosotros echábamos la red y lo aferramos a la red, ¿ya? Y ellos se iban, llegaban hasta Pan de Azúcar, y después de regreso los pasaban a buscar y los llevaban a remolque. Entonces ellos nos enseñaban que uno de los recursos que uno saca tiene que tener un siglo para ser reproductores. Si no son reproductores, no lo podemos sacar. Entonces, imagínense que nosotros alcanzamos a conocer los erizos que tenían 20 centímetros, los erizos, y también los tiones eran inmensos, eran 20 centímetros los tamaños de los tiones, los grandotes. Y las lapas pesaban entre medio kilo y 700 gramos una lapa. Eran inmensas. Era impresionante. Era extraordinario y habían en abundancia. ¿Ya? Y hoy en día el Estado, por ser un extractivista y para darle trabajo a la industria y para poder exportar y todo, porque inclusive es lamentable, Chile no sabe comer los productos del mar, no sabe. Tenemos un alto porcentaje de carnívoros ya en Chile, allá. Estamos situados, parece que en el tercer o cuarto país más carnívoro del planeta, ¿ya? Entonces, el pescado que tiene el omega 3, que es saludable, lo consumen bastante poco. Ya antiguamente era re poco lo que comían, conocían el congrio nomás, y con suerte comían algo de jurac, ¿ya? Y ellos comenzaron a achicar. El loco, por ejemplo, tenía 14 centímetros el largo del loco, ¿ya?
Hoy en día el Estado comenzó a reducir su tamaño en medida de extracción para darle trabajo a la industria. Y lo dejó en 9 centímetros. En 9 centímetros. La lapa es el porte de una caja de fósforo. Imagínense, una lapa en porte, eso es reglamentario. Y 8 centímetros es el erizo. Entonces, es algo que el Estado, por ser un Estado extractivista, ya, y que vela por los intereses de la industria, le permite hacer esto. Entonces, sin embargo, nosotros como pueblo chango tenemos el cuidado de velar el tamaño de los recursos. Sabemos que muchos dicen, no, yo lo voy a sacar porque el que viene más atrás de mí va a sacarlo igual. Pero nosotros tenemos que tener esa conciencia, los changos tenemos esa conciencia, ¿ya? Son excepciones de algunos changos que extraen recursos que a lo mejor no son reproductores. Así que hemos velado siempre, o sea, desde trabajar con la línea de mano, ¿cierto? Con lienza, de pescar, a pesar que las redes nunca van a ser, no son selectivas, porque ellos dicen que las redes, según el tamaño del cuadro, es lo que queda ahí, y sin embargo, pero hay otros tamaños de peces que quedan atrapados en la red. Entonces, eso es en el fondo lo que sucede. Pero sí, somos un pueblo que velamos dentro de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, también somos cuidadores, somos guardianes de los recursos. Eso. Sin duda, Luis, la pesca artesanal, la extracción artesanal es mucho más amigable al medio ambiente que la industrial. Y respondiendo a tu pregunta o a tu interrogante, que somos un país de consumir poco los recursos marinos, es debido a eso también, porque la industria se lleva todo afuera y lo que queda acá es mínimo. Entonces la gente que está cerca del mar o la gente que vive rodeada de mar son las que consumen, pero la gente que no tiene cerca el mar difícilmente pueden consumir porque ya se encarece el doble. Porque como acá en Chile la pesca artesanal se ha ido reduciendo la cantidad de extracción, nosotros no tenemos acceso a veces por los valores o a veces por lo poco que queda. Entonces, yo considero que sí, yéndome al pasado, yo nací en Constitución, cerca del mar, la cantidad de productos que comíamos y que nos daban diariamente era inmensa, y ahora vivo en Viña y escasas se encuentran algunos peces, marisco muy poco, y el tamaño que tú bien dices, pequeño, comparado con los tamaños antiguamente, el loco, la macha, el erizo, eran gigantes, pero ahora no. Entonces, tienes mucha razón en lo que tú dices, lamentablemente es así. Ojalá tuviera más espacio en la pesca artesanal y la extracción, porque disfrutaríamos más de nuestros recursos y seríamos más amigables al medio ambiente, al cuidado. Pero bueno. Sí, hay una salvedad que quiero también manifestar, que a nosotros también nos ha costado mucho en el pueblo chango, a veces hacerla entender o comprender, ¿ya? Nosotros somos un pueblo que existimos hace 12.000 años. Venimos desde el sur del Perú, ¿ya? Que hoy es parte de Chile, del territorio chileno. Y de ahí descendemos de nuestro pueblo. Y nosotros, el Estado en el año 1984 crea una entidad que se llama pesca artesanal, que es otra medida que el Estado quiso borrar a mi pueblo, ya de la existencia de la costa, ya, y transfirió
ya que también es penado y de acuerdo a los tratados internacionales, transfieren nuestra cultura a este organismo que es una creación por el Estado de Chile, ¿ya? En la pesca artesanal, en la pesca artesanal, en el título que es pescador artesanal, que el Estado creó, no solamente hay chancos. En la pesca artesanal habemos de todo, somos multiculturales, ¿ya? Hay hermanos mapuche, atacameños, aymara, chango, coya, diaguita, de todo hay en la pesca artesanal, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, a la pesca artesanal, ese es un término que no pertenece a mi pueblo. Nosotros somos pescadores, recolectores, ¿ya? Y mariscadores, ¿ya? Eso es lo que somos nosotros como pueblo. O sea, nosotros desarrollamos todo lo que la pesca artesanal lo tiene fraccionado. Lo tiene, ya por ejemplo, el recolector es uno, el pescador es otro, el bentónico buzo es otro, y así sucesivamente, ya, y lo clasificó, ya. En cambio, mi pueblo está todos los recursos integrados, o sea, nosotros extraemos todo lo que hay en la orilla de costa porque nuestra sociedad y ese desarrollo, ¿ya? Ahora es bien cierto, la pesca artesanal hoy en día, antiguamente, para que más o menos logren entender, la pesca artesanal que nosotros ejercíamos en el borde costero, ¿ya? Ese llegaba hasta los faluchos hacían una capacidad aproximadamente de 4 toneladas más o menos de producto, ¿ya? Ya no cargaban más ni sacaban más, ¿ya? Y eran de madera, y se trabajaban en forma artesanal, por eso se decía que eran artesanales. Hoy en día las embarcaciones, por ejemplo, el Estado por su nivel extractivista también le dio una dimensión que son 12 metros, pero el bodegaje son 50 toneladas y la red tiene una extensión enorme, ya, y tiene un largo enorme, y esas son lanchas de cerco industriales, ya, que lo que extraen ellos nos sirve para el consumo humano, nos sirve. O sea que cuando ellos dicen que la pesca artesanal que ellos usan, que son las embarcaciones, las lanchas, que son las que tienen capacidad de 50 TRG, ya, ellos no sirven, porque ese pescado es comprimido. Cuando atrincan el pescado por lo largo de la red, son toneladas. Imagínate un pescado triturado ahí sobre 20 o 30 toneladas que le está pesando encima del otro, lo comprime y lo revienta. Y ellos lo que generan es para la industria que hacen harina de pescado y aceite, ¿ya? Son los dos recursos que explota la industria y donde ha achicado lanchas actuales para entrar en la milla, que es donde trabaja, ¿cierto? Nosotros los boteros, los arremos, los conmotores, ya, y embarcaciones menores. Entonces, nosotros sacamos ese producto y eso es lo que nosotros llevamos a la mesa de todo, ¿ya? Eso lo quiero aprovechar también para que lo podamos entender también y saber. Nosotros no somos pesca artesanal, somos un pueblo, ya no somos una cosa inventada, ya. Es un pueblo que existimos hace 12.000 años y somos descendientes, ya por linaje, somos clanes, somos familias, somos grupos que hemos formado y hemos vivido a lo largo del territorio en caletas, ya, y también que posteriormente fueron creados los puertos actuales que existen a lo largo de todo Chile. Ya.
no hablo más. Muchas gracias, Ya, Luis. muchas Muchas gracias. gracias por tu respuesta. Para continuar con la sesión de hoy día, voy a dejar a Carolina con la parte de la oralidad. Carolina, ¿estás? Bien, la compañera está con un tema del bebé, así que voy a reemplazarla yo, pero voy a acotar rápidamente esta parte de oralidad y escritura porque va a quedar como una reflexión interna por el tiempo que nos hemos tomado en las valiosas intervenciones de don Luis y de las compañeras, Daniela y las dos Daniela. Y bueno, en cuanto a la oralidad, recalcar que la entonación es en la oralidad es la manera en que modificamos la altura o el movimiento de la voz, ¿ya? Es como le damos como cierta musicalidad. Cuando sube el volumen, baja el volumen, se mantiene o cambia según lo que queramos comunicar, le damos mayor intensidad o menor intensidad. Y esto le da un sentido, le da como una forma de expresar emociones y capta más la atención del público. Puede ser mucho más dulce un relato cuando sabemos aprovechar la entonación o puede ser mucho más enfático. Entonces la pregunta que les voy a dejar para que la reflexionemos a quienes ven este video posteriormente y a quienes estamos hoy día acá en el taller, entendiendo que hay muchos hermanos y hermanas que se excusaron por las condiciones climáticas de esta semana, que esperemos que no pase nada, que esté todo bien, que la mamacocha y la Pachamama sean amables con las hermanas y hermanos, haciendo la justicia que la naturaleza merece. ¿En qué tipo de conversaciones ustedes merecen énfasis en la oralidad, teniendo cuidado con la entonación? ¿En qué tipo de conversación, en qué tipo de diálogo ustedes es necesario que utilicen la entonación para dar un mayor énfasis o otro ritmo, otra musicalidad y así poder dar el mensaje? Quizás en una conversación familiar, quizás cuando transmitimos conocimiento, quizás cuando estamos en una discusión sobre este tipo de temas que se han tocado el día de hoy. La entonación es muy importante como un recurso de la oralidad. Y si quiere pasamos a la escritura. La escritura, el formulario que vamos a enviar va a tener relación con el acceso costero, es decir, vamos a ver las dificultades que vive nuestro pueblo, que ya se ha registrado harto documental, siempre que hacemos los consejos nacionales se plantean más o menos de manera parecida, pero sabemos que con los cambios de intenciones de gobierno puede profundizarse muchas problemáticas más, pero por mencionar algunos, sabemos que hay un problema de acceso costero por el tema de las viviendas que se ponen en los lugares que están en acceso a las costas, tanto en ríos o mar. Está el aniquilamiento de las especies, que sabemos que, como bien decía a don Luis antiguamente y también María Cecilia, antiguamente el tamaño y la cantidad era muy distinto a lo que estamos viendo en los lugares donde se hace un enorme usufructo irresponsable. La contaminación que producen distintos elementos pueden ser naturales, pero hoy día principalmente son casi todos artificiales, producto de los seres humanos y de su lógica de industrializar y potenciar el pan para hoy y el hambre para mañana a través de industrias de distintos tipos, donde nuestras principales afluentes sabemos que están cada día más contaminadas y no son ese agua dulce que alguna vez tenía nuestro paraíso Aviala. Tenemos la irrespetuosidad de las tradiciones que son arrebasadas por la burocracia estatal y también por la cultura occidental usurpadora y extractivista, entendiendo que el Estado de Chile tiene 200 años y antes de eso hubo mucha cultura de respeto, no se acabaron los recursos en los últimos 2000 años, sino que se están terminando en estos últimos 50 años más o menos, donde la política y la cultura ha sido de sacar todo y no dejar nada, y así es como tenemos hoy en día ya la veda del jurel, que era un alimento súper popular y ahora es un alimento casi de una exquisitez. Así hemos ido arrasando con todo. El incumplimiento de la legislación nacional e internacional, como los acuerdos nacionales de consulta indígena o el respeto al convenio de la OIT del 169. Es decir, tenemos muchas dificultades como pueblo, no solo nosotros como pueblo chango, sino que todos los pueblos originarios de la Via Yala, que en alguna medida reparatoria han querido tomar conciencia, reivindicando la legislatura de los estados nuevos, porque 200 años no podemos decir que es algo de tanta trayectoria, versus toda la experiencia que hay en los pueblos originarios. Y aún así hay una irrespetuosidad que va de la mano con una lógica de economía, con una lógica cultural, que sabemos que la ha traído y masificado el occidentalismo y la globalización. Entonces la idea es que cuando ustedes compartan sus relatos de sus problemáticas, que es bueno que quede el archivo, serían tres momentos importantes: dar contexto,
de donde se sitúa luego el problema y dar una reflexión al respecto. ¿Ya? Son demasiadas las dificultades, yo solo menciono algunas y si abro la palabra sé que nos podemos tomar 20 sesiones más, pero es la invitación para que en honor al tiempo puedan construir un relato que dé cuenta del contexto en el que se da, lugar, fecha, el problema puntual que se vive para acotar la información y poder dar un transcurso lógico. Y luego está la reflexión al respecto, que sería el punto de vista identificando los elementos negativos y también quizás propuestas de remediar estas situaciones. Ya no podemos perder la esperanza. Sabemos que esta tierra, nuestra mamacocha, y según la ciencia ha tenido 5 extinciones, pero hoy en día el hombre está interviniendo en la 5ª extinción. No podemos esperar a que desaparezca todo y después tomar conciencia. Sabemos que se pueden hacer cosas ahora, que es difícil, que la máquina va demasiado rápido, pero podemos generar conciencia a medida que vamos compartiendo el conocimiento. Así que con eso termino la tarea de escritura. Vamos a compartir el formulario como cada semana para que aquellos que quieran compartir texto, una foto, un audio, lo envíen. Ya llevamos 30 relatos ya compilados en casi 70 páginas. Así que estamos muy felices y en esta ocasión vamos a incorporar relatos que tengan que ver con las dificultades que vive nuestro pueblo. Eso, ahora les dejo con Mallory para que nos dé su aporte sobre ilustración. Adelante, Mallory, y muchas gracias, hermanas y hermanos. Mallory está silenciada. Dame un segundo. A ver. Ahí, no. Sigue silenciada. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Disculpen. Sí. Hola, buenas noches. Damos inicio a la sección de ilustración. Y bueno, como le iba mencionando, la semana pasada hablamos sobre el personaje, la importancia del personaje, que era el corazón de nuestra historia. En este caso puede ser una historia propia o una historia de algún ancestro que tengamos y que tenga una buena historia. En este caso vamos a hablar sobre los planos, que es el lugar que le damos a nuestro personaje en el espacio de la imagen que queremos ilustrar. Y vamos a ver la importancia que tienen los planos a la hora de dibujar nuestra historia. Bueno, ¿qué son los planos en la ilustración? En el dibujo que queremos mostrar, el plano corresponde a la manera en que decidimos encuadrar y mostrar el sujeto, que en este caso podría ser nuestro personaje, o no necesariamente un personaje, un objeto importante y relevante de nuestra historia, o el mismo espacio dentro de la imagen que queremos ilustrar. En otras palabras, determina cuánto vemos del sujeto y cuánto espacio dejamos alrededor de él. El concepto proviene principalmente del lenguaje cinematográfico y fotográfico, pero es perfectamente y se aplica mucho a la ilustración, ya sea en los storyboards y en realidad en cualquier tipo de ilustración, narrativa visual, ilustración editorial, cómic, libro, álbum, etc. Siguiente, Chandra. Siguiente, listo. Bueno, ¿qué importancia tiene? No, creo que es una más atrás. ¿Qué importancia tienen estos planos a la hora de ilustrar, de dibujar nuestra escena narrativa, nuestra historia? Son súper importantes. El plano controla la información visual, es decir, lo que ve el espectador, lo que va a leer de nuestra imagen a la hora de ver solamente la imagen. Una ilustración no puede mostrarlo todo con la misma intensidad. En este caso, el ilustrador, que vendríamos siendo nosotros, y ustedes, que van a ilustrar su propio relato, tienen que decidir qué quieren que el espectador o la persona que vea su dibujo vea primero. ¿Qué información necesitan para mostrar bien su historia? ¿O qué cosas no necesitan? Por ejemplo, ¿qué es necesario ocultar? ¿O qué quiero enfatizar en mi imagen? Hacernos estas preguntas son vitales para saber luego qué ilustraremos o a qué le queremos dar mayor enfoque. Por eso el plano funciona como una herramienta de jerarquización visual. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser tal cual nuestra historia, nuestra ilustración. Un ejemplo, me quisiera enfocar en la tristeza de mi cuento y me gustaría dibujar, por ejemplo, un rostro en primer plano, es decir, solamente enfocando esta parte, y al mismo tiempo quiero
que se note que es una escena triste, por ende, en un lado dibujo una lágrima y por el otro lado, en esta parte del rostro, puedo dibujar la escena que quiero retratar. En ese caso, por ejemplo, se va a entender que lo que quiero ilustrar es que ese recuerdo me trae mucha nostalgia o tristeza. Este es un ejemplo que estoy dando que se me ocurre. Pasemos a la siguiente, Chandra. Por ejemplo, en nuestra historia podemos, no necesariamente tiene que ser tal cual la historia, puede ser muy imaginativa, muy onírica, no necesariamente tiene que ser tal cual como lo relatamos. Los planos pueden modificar lo que la persona siente al ver la imagen. Por ejemplo, pueden modificar la atención. Un primerísimo plano, como por ejemplo lo que les relaté recién, lleva la mirada directamente al rostro, a los ojos, a los detalles. Puede ser, por ejemplo, incluso hasta no necesariamente el rostro, sino que un ultra detalle el ojo. Y dentro de las pupilas hacer algún dibujo. Todo eso puede ser una ilustración. También puede modificar la emoción. Un rostro cercano permite, por ejemplo, percibir expresiones y emociones, ya sea de alegría, tristeza. En cambio, un plano lejano puede hacer que el personaje parezca muy pequeño o muy vulnerable frente a su entorno. Puede modificar el contexto. Un plano general, que es casi como un plano donde aparece el personaje completo y todo el paisaje, permite comprender dónde está ocurriendo la acción. También puede modificar la narrativa. El cambio de un plano a otro puede indicar que algo importante está sucediendo. Y por último, modifica la relación entre personaje y espacio. Un personaje pequeño dentro de un paisaje comunica algo muy diferente a ese mismo personaje ocupando casi toda la página. Bueno, ahí se comió una palabra. Pueden significar muchas cosas muy distintas. Siguiente página. Aquí hay un pequeño ejemplo en realidad, que esto es como el plano fotográfico. Y más adelante vamos a explicar la clasificación de los planos y qué es lo que significa cada uno. Pero si se dan cuenta, aquí hay distintos planos. Tenemos el plano de ultra detalle, donde está el plano del ojo, primerísimo primer plano, y así hasta que nos alejamos mucho, mucho más, que todavía faltan ahí. Esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer en una ilustración y qué podemos, a qué detalles podemos enfocarnos. Podemos enfocarnos en el personaje, en el paisaje, en la inmensidad del paisaje, y ahí estaríamos con un plano muy, muy lejano o uno muy de cerca como un plano de detalle. Por ejemplo, si nuestro personaje podemos dibujarlo sus ojos, solamente su cabeza. En este caso, el personaje no va a cambiar, solamente lo que va a cambiar es el plano. Bueno, más ratito vamos a seguir con la clasificación de los planos y por ahora vamos a un breve receso de 5 minutos. Ya, nos vemos a las 8:25. Ya.
¿Están por ella? Creo que don Luis se fue, pero Sí, sigue Daniela. sí. Y María Demo- Cecilia está sin señal, ¿cierto? Sí. claro. Ya. Démosle nomás y dejemos la grabación para que en la semana, cuando ya pase todo, lo puedan ver en YouTube como lo hicieron con los otros videos. Así es. Ya. Voy a reanudar la grabación. Ya. Creo que estás en silencio, Chandra, disculpa. Ah, ya, perdón. Nos decía que acabamos de volver del receso y que continuamos con el taller número 7. Bien, en este taller número 7 vamos a tocar el tema de la espiritualidad y la relación con la naturaleza y vamos a compartir una poesía que se titula Quilapán, que la escribió Baldomero Lillo, como una persona que observaba y recogía relatos, y que tiene que ver un poco con una representación de un guerrero, un lonco mapuche, que luchó en el siglo XIX, en el año 1800, en cuanto a el avance de ya como podríamos decir, el Estado chileno hacia el sur. Entonces, este es un poema largo que cuenta un poco esta lucha que da, es largo, pero María Cecilia seleccionó un fragmento, el cual queremos comenzar a analizar porque como ya pasamos de los relatos escritos, en este momento vamos a comenzar lo que serían las poesías. La idea es que durante el curso se trabaje en relatos, poemas, cuentos y otros textos, pero ahora vamos a comenzar con el ámbito de la poesía. A nivel de estructura, la poesía puede ser en prosa o puede ser en verso y puede rimar o no, pero la idea es que exprese de la manera más hermosa, utilizando el lenguaje, sentimientos, exprese situaciones. En el aspecto técnico, la próxima clase vamos a ver elementos base, pero la idea es que si ustedes hacen poesía y o canciones, puedan escribirlas para de esta manera aportar con este tipo de texto que hoy día también tiene infinitas posibilidades, ¿ya? La poesía mucho tiempo nació con lo que conocemos por el género lírico, nació con la música, con narraciones que se memorizaban, que tenían cierta musicalidad y que se acompañaban del instrumento de la lira allá en la época clásica, con los griegos, pero con el tiempo evolucionó a la poesía escrita, que también fue mucho tiempo memorizada y que luego con la imprenta se masificó, ¿ya? Pues, en resumen, como lo miró el occidente. Hoy en día a nivel mundial la poesía es una forma ornamentada de decir cosas y puede relatar lo que sea. Hay una libertad absoluta hoy en día de cómo y qué se puede decir en la poesía, pero dos cosas son fundamentales, que tiene que ser el lenguaje más bello posible, para eso existen las figuras retóricas, y tiene que encarnar algo que realmente llegue a quien la contemple, la escuche, la lea. Ya en este caso está en la poesía de Quilapán. Voy a leer, eh, si Daniela quiere luego compartir algo, bienvenida, pero los invitamos a que ya empiecen a soltar su mano con respecto a la poesía escrita y o canciones, porque muchas hermanas y hermanos hacen canciones, tenemos desde rap hasta música folclórica, popular, y sería lindo también recopilar la poesía tanto escrita como la que se considera en canciones, y si hay videos en YouTube, lo que sea, pueden mandar los links y nosotros los vamos a incorporar con QR en el libro, ya para que se pueda masificar lo más posible todos los contenidos líricos que emergen desde el pueblo chango. Dice: Quilapán, tendido con indolencia delante de su rancho, sobre la hierba, muelle de su heredad, contempla con mirada soñadora el lejano monte, el cielo azul, la plateada serpiente del río que, ocultándose a trechos en su ramaje. Como podemos ver, aquí hay una persona que se posiciona en un territorio
y que tiene como una postura, y en este aspecto la postura es como de contemplación, y la contemplación es de los aspectos naturales, ¿ya? Para no profundizar mucho, el pueblo chango, nosotros hemos sido transhumantes no solo en las costas, sino que hemos tenido que ir a otros territorios, pero nos queda esta capacidad de poder contemplar y respetar los lugares donde habitamos, ¿ya? Entonces, ya tenemos varios poemas que han mandado y que tienen mucho que ver en relación con la mamacocha, con la mar, y también con los sectores donde habitan, pues desde el norte y las montañas áridas hasta la sexta región y sus pequeños y actuales monocultivos bosques. Pero sin embargo tenemos esa capacidad de valorar nuestro entorno a partir de la contemplación y el respeto de habitar en ello. Así que ese u otros muchos temas más sería interesante que nos compartan desde sentimientos, emociones, situaciones, historias, lugares. La libertad es absoluta y en eso vamos a acompañarlo por lo menos las siguientes 3 sesiones. Con eso pasamos a las preguntas para que les genere alguna inquietud a ustedes, la puedan reflexionar. La primera pregunta es, ¿cómo defines tu relación con la naturaleza y la espiritualidad? No sé si Daniela quisiera aportar desde ahí con alguna noción eh, de cómo defines tu relación con la naturaleza y la espiritualidad desde tus saberes actuales o de lo que ha significado resignificarte con el pueblo chango, etcétera. No sé si estás por ahí, Daniela. ¿Cuál Daniela? Ah, Yo. ¿Cuáles son las preguntas? Perdón. A ver, la primera ¿cómo? pregunta es ¿cómo defines tu relación con la naturaleza y la espiritualidad? Y después podemos pasar a la Daniela, si es que está por ¿Pero ahí desde también. el género literario? No, no, O tú como persona, como parte de la comunidad del pueblo, o como persona sola, entre la naturaleza y la espiritualidad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué aprendizajes claro, tienes? sí, o sea, yo creo que tengo una relación muy cercana porque tuve la suerte siempre de estar como en mi familia, criada por la familia de mi mamá, y ellos, o sea, digamos, mi familia siempre ha sido o sea, han sido todos pescadores, y yo era la más chica, o sea, tengo como dos primas más chicas, entonces a nosotras nos hicieron estudiar, pero todo el resto siempre estaba tejiendo redes, yendo a la mar cuando se podía y cuando no, yendo a la quebrada. Entonces vivíamos a pata pelada en la playa o en la quebrada. Entonces siempre creo que ha sido como muy cercana y con mucha espiritualidad, sin nombrarla quizás como espiritualidad. Creo que eso es algo como súper importante cuando uno está buscando como la forma de expresar o identificar esos temas, porque uno mira con otros ojos, no con los ojos del concepto, digamos, ¿ya? Me pasa igual ahora mismo que yo crío, entonces tengo mi hijo y ahí estoy sin entregarle las palabras, él vive, no sé, va a bucear, va a sacar la APA u otra especie y él disfruta eso de forma innata también porque eh, no es que uno esté como enseñando qué es el pueblo chango, uno lo está viviendo. Entonces es muy importante como yo creo permitir fluir y en algún punto de la vida, que yo creo que ya más cerca de la adolescencia, uno empieza a ver las cosas con otros ojos. Pues antes de eso, como que hay un velo de la ilusión, quizás, no sé cómo más explicarlo, pero esa fantasía de repente de que ese es mi territorio, yo vivo a, no sé, 100 metros del agua y estoy, y puedo entrar hasta, no sé, unos 10 15 metros hacia adentro y ahí estoy constantemente como niño o niña viviendo y conozco cuando se mueve una roca o cuando le falta una rama al árbol, porque esa siempre fue nuestra forma de vida. Y hoy día, claro, las cosas han cambiado un montón, lamentablemente. Delante don Luis lo decía antes.
el marisco tenía otro tamaño y no solamente los mariscos, las plantas, acá habían tantas otras plantas que ahora ya no existen. Em, y uno quizás tuvo esa suerte, a mi hijo, con mi hijo, él no tiene esa suerte quizás de tener esa variedad que antes había, o los tamaños de las plantas o de las especies marinas, pero a pesar de ello, él igual sigue teniendo esa misma relación y no solamente quizás con la biodiversidad, también con las historias que hay en los espacios, las anécdotas que cuentan las familias. Entonces hay demasiadas formas de vincularse espiritualmente cuando uno está viviendo eso. No es que yo tenga que ir a hacer, por ejemplo, no sé, voy a nombrar algo muy al azar para que nadie se sienta ofendido. No es como levantarse y voy a tener voy a hacer dieta o voy a hacer yoga. Pues no, no es que me estoy inventando algo, sino que es algo que está ahí constantemente porque así me criaron a mí. Em, bueno, igual yo debo decir que a mí me tocó igual ir a estudiar por una insistencia, mis tíos todos muy mayores, entonces para ellos era importante que los más chicos estudiaran, pues como que no querían que uno tuviera que pasar la vida en la caleta, pues entonces nos mandaron a estudiar y todo eso, pero ahí uno ya va desarrollando, además se va dando cuenta de otras cosas, pues como por ejemplo hay profesionales que llegan a, no sé, extraer toda esta información, cómo uno se vive la espiritualidad y ellos cachan ya el concepto. Entonces, yo la defino como algo que es muy del pueblo chango, porque también eso me acercó mucho, como por ejemplo ir a los encuentros o relacionarme con otros hermanos o hermanas que viven de esta forma, porque no se me hace muy distinto a como yo viví o como ha vivido mi familia. Y cada cosa que cuentan, por ejemplo, hoy día don Luis que ha conversado y compartido harta historia, no se me hace desconocida porque es la misma historia que también me cuentan mis tíos o en su momento mis abuelos. Entonces, eso, es lo que podría decir. Muchas gracias, Daniela. La otra hermana, Daniela, ¿algo que pueda aportar a este elemento de la relación con la naturaleza y la espiritualidad? Puede ser desde eso mismo, desde el arte que sabemos bien que tú también desarrollas. Si estás por ahí. Bueno, yo pienso que el arte es el reflejo de la espiritualidad del ser humano y a través del arte, digamos, se ha manifestado la creatividad del ser humano. Y es la creación la que nos define y nos forma como pueblos. Entonces es súper importante el legado artístico de cada pueblo. En este caso, el pueblo chango tiene pictografías y tiene, bueno, mucho relacionado manual, digamos, con el tema de las herramientas que usaban para la pesca. Pero también hay pictografías que rescatar y también música que tenemos que seguir cultivando. Poemas relacionados con todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida. Entonces yo vivo principalmente, o sea, me dedico a eso, porque para mí igual es como una necesidad. Y a través de eso yo rescato la cultura e intento, digamos, visibilizar el pueblo. Más adelante les voy a ¿Cómo eso compartir un aportaría? poema que ¿Lo quieres compartir en los formularios o te gustaría compartir algo ahora? es que tengo que buscarlo, no lo tengo como a mano. Yo creo que lo voy a escribir y lo voy a mandar. Ya, pues bacán. Lo esperamos entonces el tuyo y el de todos los demás. Oye, ¿cómo eso aporta a tu espiritualidad, por ejemplo?
que, digamos, en ese momento yo agradezco mucho, entonces me conecto con la creación. Ya, ¿y qué importancia tiene la mar, por ejemplo, en tu creación y en esa conexión? ¿O qué otro elemento de la naturaleza o de tu entorno te motiva también estos procesos de creación que aportan a tu espiritualidad? Lo que pasa es que yo soy artesana y soy cantora. Entonces, desde el punto de vista de la artesanía, de todos los elementos del territorio. Yo trabajo con conchas, huesos, plumas, metales, sobre todo plata, cobre, y a eso incluyo también pictografías, y también trabajo la piel de pescado, el cuero del lobo, hago billeteras, muchas cosas, hasta zapatos he hecho. Y por el lado de la música, yo toco charango, que igual es un instrumento ancestral de los Andes y de todos los pueblos de aquí del sur de América. Y Creo que te silenciaste, Daniela. Hola, buenas. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, María. Todavía no pasamos Ay, a sí, ilustración. Estábamos escuchando a la hermana y se le silenció el micrófono. Ah, ya pensé que me tocaba a mí. Por eso. Disculpe. No, todavía no. y Bien, bueno, eso es la forma. Yo igual siento que con los hermanos conectamos porque siempre nos reunimos en torno a alguna canción o algún poema. Eh, También me gusta mucho el trueque que hacemos con los hermanos a veces, con las artesanías. Y de esa manera igual nosotros nos salimos un poco de lo que también creo que se le va la señal a la hermana. Se le va la señal a Daniela Bustos. Sí. Bueno, Daniela, esperaremos todos tus poemas, los que puedas compilar de tus comunidades también, así a todas y todos quienes ven este video. Y en honor al tiempo, porque igual que hay más intervenciones, vamos a pasar al tema de la oralidad con Carolina, para que así vamos dándole ritmo a este séptimo taller. Buenas noches, ¿se escucha? Se escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, básicamente, como para ir avanzando en el tema de lo que significa la oralidad y los aportes que podrían tener estos a lo que significa ser parte del pueblo y además también los espacios de liderazgo comunitario que están teniendo muchos de quienes son parte del proceso de talleres de aquí de los relatos de la mar. Encontramos que es súper importante que tengan algunos como tips que puedan servir para estos tipos de espacios en los que tengan que comunicarse con el resto del pueblo. Entonces, entre eso está un poco las pausas, que son momentos de silencio que permiten que las ideas sean un poco más separadas, quizás también generar la expectativa de lo que se va a decir y al final dar un énfasis a la parte más importante de los relatos. Si es que van a dar, como les decíamos antes, una noticia, si tienen que hacer un comunicado, si tienen que hacer una arenga también para el resto del pueblo, es importante tener en cuenta que las pausas pueden reforzar mucho más las ideas que se quieren comunicar. Un poco para ver cómo podemos aplicarla, este tipo de elementos que nos pueden servir para una mejor comunicación dentro de la oralidad, está hacer una breve pausa antes de empezar una idea significativa o después de una frase emotiva para que quienes nos estén escuchando puedan comprender y sentir mejor lo narrado. Entonces, si les vamos a comentar que hay una noticia importante, podemos hacer una pausa previa a hacer lo más importante o el clímax de la comunicación que queremos dar
y entonces a partir de ello, recordando un poco la entonación que decíamos antes, recordando los tonos y el énfasis que querramos ponerle a lo que queremos decir, va a servirnos mucho utilizar la pausa para que esa información pueda llegar de mejor manera. Entonces, como estamos con el tiempo súper acotado, vamos a hacer una tarea que consiste básicamente en cuál es la relación entre las pausas y el silencio. Las pausas, silencio, perdón, que serían como las dos cosas, y la espiritualidad. Cuando nosotros necesitamos hacer como una pausa, quedarnos en silencio con el mundo y eso conectarlo con nuestra espiritualidad. A veces lo utilizamos como parte de un rito. Entonces, vamos a poner dentro de las tareas, digamos, de los relatos que van a ir subiendo, cuándo es importante o cuáles son las relaciones que existen entre hacer una pausa, a veces son sanas, hacer silencio y la espiritualidad, y cómo eso conecta mejor a veces con lo que queremos decir. A veces queremos comunicarnos con alguien en la familia o en la comunidad y conectarnos con las personas nos permite, el silencio que a veces podemos guardar para escuchar, para sentir que la otra persona efectivamente está teniendo nuestra atención completa, cómo eso también nos permite conectar con esta persona y con la espiritualidad en general. Y si Chandra me ayuda con la siguiente, por favor. Abordando también el tema de la escritura para poder ir conectando con lo otro, vamos a hacer un relato sobre la espiritualidad. Entonces vamos a elegir una experiencia, una tradición, una creencia, un momento significativo. Vamos a describir dónde y cuándo ocurrió, quiénes participaron de esa experiencia. Vamos a narrar los acontecimientos en orden, empezando por el inicio, vamos a desarrollarlo y vamos a tener un final. Y vamos a expresar lo que sintieron y pensaron al respecto. Vamos a explicar qué significado tuvo para nosotros. Y lo van a explicar en primera persona, utilizando detalles que permitan imaginar la experiencia. Y le van a poner un título relacionado con el relato. Esto significa que van a tomar una experiencia previa que tienen, van a describirla, van a hacer una narración al respecto, van a expresar además qué nos hizo sentir eso. Lo vamos a explicar como el significado que tiene y escribirlo eso como desde nosotros y nosotras mismas. Yo sentí esto cuando ocurrió esto y voy a contar la historia completa. Y va a tener un título. Entonces, eso va a ser la tarea junto con la anterior, que sería como conectándolo uno con otro, como esto nos permite igual hacer que la conexión y la espiritualidad se vean un poco más presentes dentro de lo que significa nuestros espacios de comunicación con las y los demás. Eso conmigo. Muchas gracias. Para quienes no están, un abrazo y fuerza para lo que esté pasando. Y me perdonan. Viene a continuación Mallory. Gracias, Mallory. Bueno, ahora continuando lo que les estaba hablando antes sobre los planos, vamos a clasificar algunos planos de las imágenes e ilustraciones que queremos hacer para que entiendan el significado de cada uno, para así potenciar el dibujo que quieran realizar. Bueno, tenemos distintos planos, los planos lejanos, los planos medios y los planos cortos. En los planos lejanos generalmente nos hablan de contextos y aislamiento. Tienen una descripción, tienen una lectura más o menos descriptiva, nos ubican sobre el lugar donde ocurren los hechos y el contexto. Aquí tenemos, por ejemplo, el plano general. Este plano general transmite una sensación de pequeñez, soledad o indefensión al subordinar por completo al personaje a la inmensidad del entorno. En este caso, por ejemplo, queremos mostrar, no estamos buscando mostrar la emocionalidad del personaje, sino que más o menos buscar dónde se ubica en el contexto. De esa forma vamos a narrar nuestra historia. A continuación, Chandra. Sí. El siguiente plano lejano es el plano general.
se bien, genera una postura de observador neutral y objetiva, sitúa al sujeto en su realidad espacial para entender dónde está sin involucrarse emocionalmente. Aquí tenemos una escena de la película El Joker, y bueno, aquí lo mismo, o sea, un plano más igual lejano, donde está el personaje, pero todavía no nos involucramos emocionalmente con el personaje. Esto nos podría servir para hacer historias donde quizás lo más importante podría ser el espacio, el contexto y la ubicación de nuestra historia, el lugar donde ocurre la acción o la historia que queremos narrar, mostrar un poco de la atmósfera y eso. También existe otro tipo de plano que son los planos medios. Siguiente, Chandra. Bueno, en los planos medios, por lo general, lo que se ve es una relación e interacción de los personajes. Es una forma más narrativa de ilustrar. Tenemos aquí, por ejemplo, el plano entero, que es un plano medio, donde ofrece una percepción clara de la acción física, la postura de los personajes, el lenguaje corporal, permitiendo evaluar la intención directa del personaje. Siguiente, Chandra. También tenemos este famoso plano americano o medio largo, que enfoca la atención de las interacciones sociales o el conflicto. Como dato rosa, esta es un plano que se creó, es un plano cinematográfico que se creó para las películas de vaquero o western, para enfocar generalmente estas partes de acá y las pistolas, el armamento que lleva el vaquero. Siguiente. También otro plano medio que tenemos, que es el plano medio y el plano medio corto, en este caso el plano medio corto, simula la distancia habitual de una conversación real, generando un espacio cómodo de empatía e identificación con la situación, como en este caso tenemos la película de Stranger Things, donde Max, bueno, podemos observar su rostro, y igual ahí se genera cierta complicidad con el personaje, o cierta empatía de lo que está ocurriendo en el momento. También tenemos los planos cortos. Siguiente. Aquí donde hay más intimidad e intensidad con los personajes, una forma donde podemos ver ya más las expresiones faciales de los personajes, si bien aquí está mucho más cercana. Tenemos el primer plano, donde se eliminan las distracciones del entorno para dirigir toda la atención de la emoción, la vulnerabilidad y el estado mental directo del personaje. Si nosotros quisiéramos hacer una ilustración donde... Ay, creo que se cerró. Se cerró la... Creo que te fuiste para otra. Sí. Un poquito más abajo. Ahí. Estábamos en el primer plano. Como les decía, hay más intimidad con el personaje. Si nosotros queremos lograr eso con nuestra historia, como podemos incluso dibujar el personaje de cerca, si tenemos buena capacidad de dibujo, dibujar el personaje principal de esta manera. Ya, segunda, Chandra. Ya, y esto sería como el primerísimo primer plano, como les había dado el ejemplo anteriormente de quizás dibujar ya no el rostro, sino que el ojo solamente y contando una historia. Aquí ya también hay intimidad e intensidad, se rompe el espacio personal del espectador para generar un efecto de alta tensión, obsesión o revelación psicológica del personaje sobre un pensamiento clave o un objeto clave. No necesariamente también tiene que ser de un personaje. En este caso el personaje somos nosotros mismos en nuestra historia o el de algún ancestro que tengamos. Y eso. Ahora lo que voy a hacer es darle una tarea. Como estábamos en la tarea de escritura de Carolina, me gustaría que en base a esa tarea de escritura de Carolina pudieran ustedes dibujar una ilustración también, eligiendo alguno de estos planos y preguntarse las preguntas que hicimos al inicio en la primera parte
qué es lo que quiero realmente enfocar o mostrar en mi ilustración, en mi relato, a qué me gustaría darle un enfoque. Es necesario que en mi relato esté todo el paisaje. Es necesario, quizá lo más importante de mi relato sea el entorno y no el personaje mismo. O quizás yo quiero mostrar una emoción del personaje y en ese caso podría estar utilizando un primer plano, un primerísimo primer plano. Esa sería la tarea por esta sesión, que espero que la próxima semana podamos ver varios relatos respecto a la tarea de escritura y también a la tarea de ilustración. Eso sería todo esta noche. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mallory. Antes de cerrar, antes de que Chanda cierre, invitarlas a que se atrevan a dibujar. Van a estar los capítulos en YouTube para que puedan seguir lo que Mallory ha hecho paso a paso, dando como un curso de ilustración con cada vez más conocimiento. Y ojalá puedan en su bitácora atreverse a hacer una ilustración que puedan compartirnos, porque sería lindo también tener desde sus manos no solo escritura, sino que también dibujos. Así que esperamos que todas y todos tengan su bitácora, trabajen lo que se ha pasado clase a clase. Ya tenemos hartas reproducciones en los videos porque hay gente que lo ha estado viendo, que no estaba pidiendo, para compartir con aquellos que no se pueden conectar a esta hora, pero quieren como reforzar alguna cosa o entender algo de lo que se ha hablado. Así que con eso motivarlos a que no solo escribamos, sino que también ilustremos desde lo que nos ha compartido Mallory en estas sesiones. Eso, con eso yo también me despido con Carolina, que el agua no les haga nada, y que lo pasen lindo. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Que tengan hasta la una buena próxima noche, semana. semana. Chao. Chau, vamos a enviar gracias. todas las tareas y la grabación y también el PowerPoint al grupo ahora, ¿ya? Así que... Ya, vale. Gracias. Muchas gracias.